Hola, ¿qué tal amigos coleccionistas de álbumes y cartitas? Hice por primera vez un álbum de fútbol y le tocó al campeonísimo del Toluca, equipo de la Liga Mexicana. Acompáñenme a echarle un ojo al álbum completo con todas sus estampas. Yo soy Patti y esto es Repetidas. Deportivo Toluca Fútbol Club, y obviamente la portada tenía que ser escarlata y tiene así como el diseñito de las playeras que tienen los jugadores actualmente. Álbum de estampas no oficial creado por Diablos para Diablos. Este álbum lo quise hacer para todas las edades, para todas las generaciones, desde los más pequeñitos hasta los adultos mayores. Aquí en la parte posterior de la portada tenemos un diablito para colorear. Colorea la mascota. Y arrancamos con una pequeña introducción del Deportivo Toluca y con las primeras 4 estampas del álbum. Son más o menos grandecitas, tienen marco blanco y en especial estas primeras 4 no tienen número, pero es muy sencillo saber dónde van y se me hizo muy divertido. Por ejemplo, aquí tenemos el escudo retro, aquí en el fondo el escudo comercial y el escudo institucional. Por aquí abajo tenemos otra vez a la mascotita y a Valentín Díez, dueño del club. Y bueno, lo que más tiene este equipo es historia, y cómo no anexar una sección especial dedicada a todos estos momentos que año con año han enmarcado el nombre del club. Esta sección de historia tiene 4 páginas y las estampas también no tienen número normal, tienen la fecha que corresponde al suceso del que estamos platicando, como la inauguración del club, cuando subió a primera división, el primer campeonato, el bicampeonato, el tercer campeonato, el cuarto. Y no solamente estamos hablando de los campeonatos de la Liga Mexicana, también tenemos por acá información de otras copas que ha ganado este equipo, que también forman parte de sus logros. Por acá tenemos el 5º campeonato, el 6º y el 7º en el 2002. Estas páginas están adornadas con las estrellas del equipo que ha tenido a través de los años. Por acá podemos ver a Vicente Pereda y por aquí al portero Hernán Cristante. Y claro que no puede faltar José Cardoso, lo tenemos por acá. Y por aquí abajito a Ciña. Continuamos con la historia, con el 8º campeonato, el 9º, el bicentenario y el festejo de los 100 años. Al pie de las fotitos podemos encontrar esta información. Y claro que no podía faltar una página dedicada al mejor gol de la historia. Había visto por internet algunas propuestas artísticas muy geniales que nos platican la jugada completa. Entonces quise hacer mi pequeña aportación y la hice a manera de cómic. Espero que se entienda muy bien. El mejor gol de la historia, narrado por Raúl Pérez en la apertura 2003 entre los poderosos Diablos y las Águilas del América. Cardoso le hace la finta y escapa. Luego viene Rojas y se lo quita. Toca para Ciña, no hay fuera de lugar, Cardoso la tiene. Toque para Ciña, Rafa, tira, Cardoso y la jugada se completa con una estampa. Remate y... ¡Golazo del Toluca! Ay no, qué emoción. Díganme si no han visto esa jugada 1000 veces. Después de unas páginas llenas de nostalgia, tenemos una sección dedicada al infierno, la Bombonera. Y aquí por fin comenzamos con una numeración normal. Y yo la verdad me emocioné mucho con este álbum. Siempre hago mis álbumes súper sencillos y esta vez me aloqué un poquito, experimentando con cosas que no había hecho antes. Por ejemplo, un mosaico doble. Es algo muy sencillo, pero es la primera vez que lo hago y sí quedó más o menos bien. Y cómo no, tenía que ser una estampa grande para que se pudiera apreciar el estadio en todo su esplendor. Por acá tenemos información del estadio, como la fecha de inauguración, la capacidad, las dimensiones, la ubicación, y por aquí encontré un dato muy padre en una infografía que sacaron por los 100 años. Es una línea
de historia, podemos ver cómo va evolucionando el estadio a través de los años. Por acá tenemos una imagen del museo, una fotito aérea, que el balón ruede a nuestro favor. Otra fotito nocturna, se me hace muy padre la iluminación. Por acá no podía faltar una fotito de un tifo, que son estas lonas gigantes que ponen como decoración en el estadio. Hubiera estado padre hacer una página completa de algunos diferentes que ha habido. Realmente son impresionantes. No me imagino lo que ha de ser ver esto en vivo. También encontré en internet, en los sitios oficiales del club, esta imagen muy padre que hicieron por el último campeonato, agradeciéndole a la afición. Se me hizo muy cool. Siempre rojos. Y también no podía faltar una estampa de la barra, de la porra del Toluca, la perra brava. ¡Qué genial! Y en esta página hay unos stickers que me aventuré a hacer, que no tienen forma normal, es para recortar a mano, también en papel de sticker. Por acá tenemos la bufanda sin los pelitos, no tiene número, pero también es muy sencillo saber dónde colocarlas. Están súper cool, ya teniéndolas así en la mano dan ganas de pegarlas en cualquier otro lado también. Y un banderín retro. Siempre diablos. Y llegamos a la mitad. Este álbum es pequeñito, la verdad. Desde los álbumes pasados que he hecho, como el de Gladiador y el de Orgullo y Prejuicio, le puse un mini postercito a la mitad. Me gustó muchísimo la idea, así que también en este lo apliqué. Pero como ya tenemos muchos colores intensos, quise hacer algo más light y más retro. Es blanco, muy minimalista, con el escudo, y por acá espacio para poner 4 estampas. Las leyendas escarlata. Estas estampas son de diferente tamaño a las que venimos viendo, son más pequeñas y son de marco rojo. Tampoco tienen número, pero en los espacios está la misma imagen, pero a blanco y negro, así que pues no hay pierde. Tenemos por aquí a Vicente Pereda, al portero Hernán Cristante, José Cardoso y Antonio Ciña. La verdad es que estas estampas ameritan ser holográficas. Yo creo que va a ser mi próximo proyecto, investigar a fondo cómo se pueden hacer estampas holográficas de forma casera. Es que estaría genialísimo. Somos diablos, somos rojos, somos ganadores. Ay, cómo me gusta esta frase. De hecho, la iba a poner en la portada, pero la quise dejar un poco más sencilla y bueno, la pusimos en el póster, en el póstercito. Ahora sí, comenzamos con la parte más interesante de un álbum de fútbol. Los jugadores del equipo actual. Tenemos por acá un dibujito de la formación. Nuestra primera estampa, que es del técnico Antonio Mohamed. Por acá comenzamos con los porteros. Esta también estaría muy padre hacerla holográfica. Por aquí una pequeña sección dedicada a los uniformes, el titular, el alternativo y el tercero. Este azul no está nada mal. Comenzamos con los defensas, son 11 y bueno, para hacer estas estampas me inspiré en todos los álbumes de fútbol que tengo. Tenemos al jugador, su nacionalidad, su nombre, la posición en la que juega y bueno, la numeración no es la normal. Aquí también se vuelve a revolver porque tiene el número de su playera. De igual forma es fácil saber dónde va la estampa porque también tiene el número y el nombre del jugador. Pues para que uno se divierta más pegándolo. Y si revuelven las estampas va a ser más divertido aún. Y estas estampas son del mismo tamaño que las del póster, o sea, más pequeñas que las primeras para que podamos tener a más jugadores en cada página. No, si es todo una ciencia hacer esto. Y en el fondo no podía faltar este diablito que me súper encanta. Lo tienen en la nuca, en las playeras. No, está genial. Tenemos acá a los defensas que nos faltaban. Y comenzamos con los centrocampistas. Por acá 14. Y por último, los delanteros, que también aquí uno que otro estaría muy padre tenerlo en holograma, como Alexis, estaría genial. Si ustedes saben alguna forma de hacer los hologramas, por favor, pasen el tip. Creo que había visto algunos stickers en Amazon, pero creo que solo se pueden colocar con calor. ¿Será que se pueden planchar o
hay que experimentar. Yeah. Hey, pero este álbum aún no se termina. Tenemos una sección especial de doble página dedicada obviamente al campeonato número 11 de la clausura 2025 de la Liga Mexicana. Sinceramente fue un poquito complicado escoger qué imágenes poner, pero bueno, así quedó. De fondo tenemos un close-up de la coronación, pero por acá tenemos otra estampa que se ve como más amplia. De fondo tenemos a las estrellas, por acá el trofeo festejando, acá todo muy cool, muy felices. El tifo que se ve espectacular. Y por acá otra vez a Mohamed. Aquí abajo puse las estadísticas finales, los puntos, los goles, los partidos ganados, perdidos. Y esta imagen que está por todo internet. Me parece muy genial, muy cool. Y quería anexarla al álbum. Y quedó aquí como una imagen de página completa, así como si fuera un mini postercito. Y claro que si estamos hablando del club, no podía faltar el equipo femenil. Aquí en el fondo tenemos a todo el equipo, a dos de sus estrellas, y en estampitas tenemos el nuevo técnico, el escudo y por acá dos fotitos. El club ha sido la sección femenina del Deportivo Toluca desde el 2017. Siempre diablas. Aquí en la parte posterior de la contraportada puse una tabla de control por si es un poco confuso el asunto de las estampas sin número. Aquí nos podemos guiar, por ejemplo, en la primera página Deportivo Toluca están las 4 estampas. En la historia todas con el gol incluido. La parte del estadio son 8. Las leyendas del póster, del equipo, de la página de campeón y del equipo femenil. Y también por aquí abajo anexé las referencias, las páginas, los sitios web donde pude encontrar información para crear este álbum, para que sientan la confianza de que no es información que yo me inventé. Aún así, los invito a que si encontraron un error, una falla, me lo hagan saber. Este álbum yo lo hice para todos, así que juntos podemos hacer que quede súper bien y lo disfrutemos más. Y en la contraportada otra vez este diablito que me gusta mucho cómo resalta en el rojo. En la descripción de este video pueden encontrar el link de descarga gratuita. Y bueno, no está de más comentar que este álbum lo armé para uso personal y recreativo. No es para venta. Son archivos PDF, son tamaño tabloide, doble carta de 11 por 17 pulgadas. En la descripción también pueden encontrar un mini tutorial de cómo pedir la impresión. Una vez que se tengan impresas todas las láminas, solo se doblan por la mitad, se acomodan por orden y se engrapan. Yo tengo una engrapadora larga que encontré en Amazon, pero también en la descripción pueden encontrar un mini tutorial de cómo engrapar con engrapadora corta. Y una vez que ya lo tengamos armado, le vamos a cortar los márgenes blancos con una regla y un cúter súper filoso. Las láminas de las estampas son 3 y también son tamaño tabloide, pero esas las imprimí en papel con adherencia, que de igual forma se pueden imprimir en papel normal y las pegamos con resistol como lo hacíamos antes. También las cortamos con regla y cúter y los stickers con tijeras. Hay 2 stickers de más que son estos 2 diablitos que no tienen espacio en el álbum y los puse solo para completar la lámina, pero se pueden pegar donde quieran. Amigos, platíquenme qué les pareció esta colección. Si les gustó, por favor déjenme un like, y si les gustó muchísimo me pueden ayudar con una pequeña propina en forma de super chat o de super gracias aquí mismo en YouTube. Si no son portadores de esta playera, platíquenme cuál es su equipo favorito, quién sabe, y nos animemos a hacer otro álbum de otro equipo. Por acá les dejo una playlist de todos los álbumes que hemos hecho en este canal con descarga gratuita. Muchas gracias por ver hasta aquí. Nos vemos en el próximo video. Adiós.